¿Qué tal? Sean todos bienvenidos y gracias por acompañarnos una semana más en la tertulia de actualidad de Televaldepeñas. Este miércoles 9 de julio se ha cumplido 45 años desde la aprobación, el 9 de julio de 1976, de la ley por la que se autorizaban los partidos políticos, la existencia de los partidos políticos en nuestro país. A los más veteranos les propongo un ejercicio de memoria remota, porque 9 días después de esa primera ley, que además coincidió también con la primera publicación de uno de los diarios más importantes y más influyentes, El País, en aquellos mediados de julio del 76, y el nombramiento como presidente del gobierno de Adolfo Suárez en sustitución de Arias Navarro, pues solo 9 días después de la aprobación de esa ley que autorizaba la existencia de partidos, no sabemos si como, protesta o consecuencia o secuela o reacción, saltó por los aires uno de los monumentos de nuestra localidad, el Ángel de las Aguzaderas. Sirve a todo esto como ejercicio de memoria para situarnos casi medio siglo después, revisar cómo está hoy el patio político, cómo está hoy la escena política en nuestro país, no sin antes reflexionar brevemente para concluir que este periodo ha sido el más largo, floreciente, propicio al desarrollo y el progreso de nuestro país en toda su historia, tanto como ente nacional como cada uno de sus territorios. Estamos a muy pocos días. Este domingo se va a llevar a cabo una manifestación multitudinaria de nuevo en la emblemática Plaza de Colón, congregada por la plataforma Unión 78, una de cuyos líderes es Rosa Díez, ustedes recordarán, es dirigente del Partido Socialista en el País Vasco y después fundadora de lo que fue UPyD. Han anunciado su participación pues los partidos de la parte derecha del arco democrático de nuestro país. Desde el gobierno y desde el Partido Socialista se está defendiendo la oportunidad política de los indultos, que es lo que motiva esta manifestación, a los procesados y condenados por sedición en aquellos hechos, el denominado procés catalán en el año 2017, y como digo, desde el partido del gobierno y del propio gobierno se justifica la legalidad de esos indultos que ya están en proceso, y la oportunidad política. Desde la oposición, desde los partidos de la derecha, Partido Popular, Ciudadanos y sobre todo Vox, se está tratando de lanzar la idea de que el indulto es en realidad una amnistía encubierta. 3 personas siguen muy de cerca la actualidad política de nuestro país e incluso la analizan, nos acompañan en esta tertulia. En primer lugar, tengo que dar las gracias por acompañarnos. Se reincorpora a esta tertulia Martín Miguel Rubio Esteban. Él es doctor en lenguas clásicas, catedrático de latín, ejerce en el Instituto y Francisco Nieva de Valdepeñas. Él ha sido, recordarán, en la legislatura anterior, el portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Valdepeñas y ha desempeñado algún cargo más a nivel provincial en esta misma formación política. Martín, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Julián. Encantado de estar aquí. Muy bien. Decir también que es articulista y colabora asiduamente en El Imparcial, además en otros medios de prensa. Ángel Luis Rivas Lado también es ya asiduo de esta tertulia, profesor de filosofía en el Instituto Gregorio Prieto. ¿Qué tal, Ángel? Bien, estupendamente. ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien. Me falta la segunda dosis, La segunda banderilla. Sí, no hay manera de que nos la pongan, o sea, que se debe esto. Es la segunda es la que segunda. Dicen que deja más... bueno, lo que sea. Efectos secundarios. Lo que sea, todo sea por la patria. ¿Cuándo te vacunan? No tengo ni idea. La próxima semana o la siguiente, pero no lo sabemos fijo, ¿no? Es una cosa... Y recién estrenado en su nueva condición de expolítico, no sabemos por cuánto tiempo, Gregorio Sánchez Yebel. ¿Qué tal? Bien, yo ya vacunado del todo. Bueno. Tuviste una despedida en el pleno del ayuntamiento que, como decimos en mi barrio y en mi pueblo, no esperaba uno un Jueves Santo con tantas luces. No, nadie lo esperaba, es verdad que... En mi memoria, que ya alcancé algunos lustros y algunas décadas, no hemos visto la despedida de un concejal
con tanta pompa, boato y seguimiento Sí, como la que tuviste. yo creo que abrimos la puerta grande, ¿no? Es sintomático. No, Sí, no. pero no te sacaron a hombros. No, Porque habría que, todavía queda. habría que contratar por ahí. Bien, pues así las cosas y esas las introducciones. Pues, señores, esto es lo que planteamos. Una primera intervención, Martín, ¿cuál es tu lectura? Yo ya la he leído en algún medio de comunicación sobre el patio político de nuestro país. Decir antes de que empiece a intervenir Martín Miguel, que más adelante, conforme avance la tertulia, trataremos no solo el aspecto nacional de la escena política, sino también descenderemos al ámbito tanto autonómico como local. Dicho lo cual, Martín. Bueno, has hecho una introducción, buenas tardes, has hecho una introducción de bastantes temas, ¿no? Pero en principio da la sensación de que nos has convocado por la historia de los indultos, ¿no? Como Sí. Inicialmente, Sí, este es el tema de partida. La tercera de este domingo de la ABC era mía y se titulaba La crueldad del indulto, y yo estimo que, bueno, me parece una medida totalmente... Bueno, primero el indulto, ya, bueno, tengo aquí además a mi compañero de filosofía que puede profundizar más en el tema, aunque posiblemente desde otra opinión. El indulto no tiene mucho sentido de entrada en una sociedad democrática. Es decir, una sociedad democrática donde hay separación de poderes, a no ser por razones de tipo claramente humanitario, pues alguien que está muy enfermo, ya pasando la última etapa de su vida en la cárcel, o que ha pasado algo trágico en su familia, cuestiones de este tipo, pero existe además, legalmente eso está establecido, pero que un gobierno plantee un indulto por un crimen político del tamaño de la secesión catalana, pues es algo terrible. En principio, yo creo que el indulto es un atavismo, es algo arcaico, es decir, recuerda pues eso a los reyes de la Edad Media, cuando no había división de poderes. Bueno, pues vamos a indultar a Menganito, que me caía mal y ahora ya me cae bien, es bueno, se ha arrepentido, pero lo lógico de un presidente de gobierno, de una sociedad democrática, es que sea leal con los otros poderes del Estado, y que si además los acusados han tenido todos los derechos legales, procesales, los mejores abogados, han tenido todas las posibilidades de defenderse y demás, y al final pues son sentenciados por secesión, en este caso, pues lo lógico es que el gobierno respete el tema, porque si no, estamos hablando de amnistía, que también lo planteaba yo, y obviamente el presidente del gobierno no puede hablar de amnistía, porque las amnistías políticas se suelen dar en los momentos de cambio de régimen. Es decir, o sea, ya desde la antigüedad, ya desde la época de los griegos, los 30 tiranos, hubo también una amnistía, porque obviamente se pasaba de los 30 tiranos a otra vez a la restauración de la democracia. Es decir, cuando ha habido, sobre esto hay muchísimos ejemplos, desde la antigüedad de la amnistía, muchísimos ejemplos en todos los países de Europa. Cuando ha habido un cambio de régimen, se ha producido una amnistía. Obviamente, aquellos que estaban en contra del régimen anterior, pues obviamente salen a la calle, ¿no? Pero que yo sepa, estamos en un país donde, como tú muy bien has dicho, desde que se inició la democracia con esa ley de partidos, pues de alguna manera tenemos el periodo en España más largo, más próspero, más feliz, sobre todo cuando hay más concordia, donde desde la extrema derecha a la extrema izquierda se debate sin violencia de ningún tipo, la gente más o menos dice lo que quiere, y en ese sentido se ha respetado siempre el espíritu de la ley de partidos, y es que cada uno puede pensar lo que quiere, expresar las opiniones que quiera, por absurdas que para los demás sean, pero siempre que no esté conectado con la violencia, pues de alguna manera nuestra democracia garantiza todas las opiniones, y yo siempre defenderé esa situación porque es propio de una democracia liberal, pero una amnistía no tiene sentido. Estos señores han cometido un crimen político que podía haber ocasionado, no ocasionó, porque de ahí podríamos hablar, pero podía haber ocasionado, bien por la represión policial, bien por algún exaltado, bien porque las dos comunidades que han fracturado Cataluña llegasen a las manos, podían haber provocado pues algún muerto, ¿no? En todo caso, se ha transgredido la ley, ellos mismos reconocen que han transgredido la ley, y ya lo que me parece súper desaprensivo y una desfachatez por parte de los socialistas, subrayo muy bien lo de los socialistas, es que no justifica, o sea, el hecho de la amnistía o el indulto
no se debe a que ellos hayan hecho un razonamiento ético de las cosas, es decir, bueno, vamos a ver, estos señores de alguna manera son todos gente pacífica y demás, han cometido... No, en la historia la desfachatez y lo desaprensivo se fundamenta en que quieren seguir gobernando, y entonces es que se les ha notado mucho porque las contradicciones de tipo filosófico en el tema del indulto pues son constantes. Entonces aquí de lo que se trata, y a mí eso me parece la verdad una razón miserable, o sea, el hecho de que por seguir gobernando yo pacte con un señor que obviamente técnicamente es un criminal, pues por el hecho de que me siga dando oxígeno Esquerra Republicana, a mí me parece algo miserable, impropio de un presidente democrático. Eso más o menos mi postura. Comentaba que mi introducción era tocaba muchos temas, pero es que son muchos los que confluyen. ¿Crimen político, Ángel Luis Rivas? Crimen político, obviamente sí. Desde el momento en que se ve atacada la Constitución española, a partir de ese momento, es decir, la Constitución española claramente habla de la imposibilidad de la proclamación de la independencia de una de las partes integrantes del Estado. Hay un crimen político, obviamente. En todo caso, estoy fundamentalmente de acuerdo con Martín en la primera parte de su intervención. Evidentemente, el indulto es una figura que es prácticamente pues una concesión de una gracia que casi se puede decir que cae del cielo, ¿no? Es decir, yo te indulto, ¿no? Yo te perdono tu pena, que no es lo mismo que la amnistía. La amnistía cancela el delito, el indulto cancela la pena, pero conserva el delito, con lo cual implicaría mantener los antecedentes penales. De manera que yo sé lo que haría si yo fuese presidente del gobierno, ¿eh? Yo sé lo que haría si fuese presidente del gobierno. Pero en todo caso, es cierto lo que dice Martín Miguel, a mí me parece bastante claro y bastante obvio. A mí lo que no me gusta es el tono de ensañamiento, esta gente, la gente que proclamó unilateralmente la independencia de Cataluña, lo cual es una ridiculez en todos los sentidos, estaban evidentemente cometiendo un error muy grave y muy serio, y efectivamente yo creo que de alguna manera tienen que pagar por ello, y en todo caso la figura del indulto no tiene ningún sentido a estas alturas de la historia. Conceder al Consejo de Ministros, que no al presidente, conceder al Consejo de Ministros la capacidad de sencillamente revocar una decisión judicial a modo de gracia, no creo que tenga ningún sentido, salvo en los casos en los que ha apuntado Martín Miguel. Efectivamente, pues una persona que debe ingresar en la cárcel, por ejemplo, no sé cuántos años después de haber sido condenado, cuando ya está rehabilitado, ha habido casos por el estilo, ¿no? Es una persona que ya no debe objetivamente ingresar en la cárcel porque ni es un peligro para la sociedad, ni se ha rehabilitado, o lo que sea, y la sociedad aún así le obliga a pasar unos cuantos años en la cárcel, salvo en casos como este. Evidentemente, cuando uno hace lo que hace con plena conciencia de lo que está haciendo y sabiendo cuáles pueden ser las consecuencias en función de las leyes existentes, hay que asumir las responsabilidades y ya está. Gregorio es concejal de Izquierda Unida. ¿Está pagando el gobierno de nuestro país el precio del indulto para poder seguir teniendo los apoyos que le hacen falta para seguir gobernando? No, yo no creo que se paguen apoyos. Yo creo que además es que los gobiernos y los partidos políticos no pagan o dejan de pagar. Es decir, la sociedad, la Constitución española de 1978, la ley de partidos del 79, establece que son los partidos políticos los que son el cauce para, entre comillas, las disputas políticas. Es decir, pasamos de matarnos físicamente a plantear nuestras disputas en el debate político. Y en el debate político son el debate de las ideas. Y sobre eso surge una propuesta o una idea básica, que es: los partidos políticos encauzan un poco la condición de que las victorias no son siempre infinitas, nunca van a durar todo el tiempo, ni las derrotas son perecederas, o sea, ni las derrotas son también para siempre, ¿no? Entonces, quiere decir que tú pierdes hoy, pero tu partido político, tus ideas pueden ganar en unas siguientes elecciones, y en eso es el juego político, ¿no? Y en ese juego político es el que se mueven los partidos políticos, los gobiernos y tal. Entonces, yo creo que no se pagan ni nada, se mantienen durante el tiempo en el que estás gobernando, se mantienen unos principios, unas ideas, una ideología, unas acciones de gobierno, ¿no?, que facilitan
en unos momentos, pues una continuidad de un gobierno, pero porque pueda haber un clima más de cordialidad, de apoyo, de respeto y tal. Y por otra parte, pues hay una parte también de los partidos políticos que conforman esta sociedad en la que intentan, de alguna manera, que eso no sea tan fácil, ¿no? Y de alguna manera polemizan. Y en ese sentido, eso es juego democrático. Es decir, no es la primera vez que vemos manifestaciones, la foto de Colón, no es la primera vez que vamos a ver la foto de Colón, no es la primera vez que vemos manifestaciones en Colón, es decir, vivimos manifestaciones también históricas en Colón en la época de Zapatero, y también era la llamada sociedad civil con determinados partidos políticos de la derecha detrás los que acudían a esas manifestaciones en Colón. En aquel momento eran por los derechos civiles, el matrimonio homosexual, el divorcio, el aborto, etcétera, etcétera, y hoy son otros. Pero yo no creo que se estén pagando. Y sobre los indultos, es una potestad del gobierno, está legal, está constitucionalmente está reconocido, es potestad. Y hemos visto pedir el indulto pues para Tejero, o hemos visto pedir el indulto para Zaplana, que yo recuerde así, gente más o menos reconocida por todos, y bueno, y ha habido gobiernos que los han dado y otros gobiernos que no los han denegado. Zaplana, que concurría a una de las circunstancias que comentaba Martín Miguel, sí, que se iba a morir al día siguiente. Tejero no fue indultado. No, Tejero se pidió, pero no fue indultado. Bien, ahora sí, en primer lugar, bueno, pues una pequeña aclaración, porque dirán nuestros telespectadores, porque no suele estar esta tertulia dedicada a temas, digamos, de índole superior a la local, comarcal, regional, pero cuando hay asuntos, y yo soy de esa opinión, que trascienden a todos los rincones y a la raíz misma del pueblo, pues los valdepeñeros y los castellano-manchegos no somos ajenos a lo que está pasando en estos días en nuestro país. Ahora, a partir de ahora ya, a los contertulios os pido que interactuéis, tenéis barra libre, y solo lanzo de entrada pues una idea. ¿Se puede indultar a quien no pide el indulto y a quien dice que va a repetir aquello por lo que le van a indultar? Abiertamente, Martín, si quieres. Bueno, por un poco de turno. sí, perfecto. Bueno, primero estoy bastante de acuerdo con, aunque tengamos opiniones distintas, pero mis compañeros de tertulia han dicho cosas en las que yo estoy de acuerdo. O sea, en principio, evidentemente, el indulto tiene una etimología que no tiene nada que ver con la amnistía. Efectivamente, el indulto, etimológicamente, ultor en latín es venganza, es decir, es no vengarse de aquel mal que se ha hecho, pero reconociendo que se ha hecho el mal. Sin embargo, la amnistía tiene que ver con amnemi, que es decir, recordar, es olvidar lo que se ha hecho, olvidar obligatoriamente. La comunidad olvida obligatoriamente el mal de alguien. Decidimos olvidar el delito. Entonces, en ese sentido, no tiene nada que ver, pero lo que pasa, vamos a ver, yo sigo diciendo que independientemente de que sea, es decir, vamos a ver, el gobierno tiene un informe del Tribunal Supremo que de entrada avale el indulto. Y yo creo que ahí es claro que es verdad. Es claro que, vamos a ver, se trata de prolongar el gobierno más años, es decir, o sea, este señor tiene sencillamente la necesidad de los votos de Esquerra Republicana y sencillamente está, yo ahí discrepo con Gregorio, es decir, por supuesto que necesita esos votos, y evidentemente si Esquerra Republicana le pone como conditio sine qua non el hecho de tener que sacar a sus compañeros de la cárcel, los va a sacar, obviamente tiene que sacar a todos, no va a sacar solo a los de Esquerra Republicana. Yo creo que está clarísimo, y si leemos las opiniones que nuestro presidente, por cierto, dice una cosa hoy, mañana dice la contraria, pero en principio uno es esclavo de lo que dice, ¿no? Y entonces es evidente que es por eso, porque las ideas que él tiene, el presidente, y que ha manifestado repetidamente sobre el intento de secesión son clarísimas. Es decir, eso es un crimen político, de alguna manera lo era para él hasta hace poco, ¿no? Entonces el perdonarlo de esta manera tan rápidamente, pues me parece un poco tal. Por otra parte, acaba de decir Gregorio, cosa que es cierta, la democracia, en el fondo eso lo decía Clausewitz, ¿no? La democracia es la guerra por otros medios, es decir, no nos matamos y tenemos la guerra del Estado por otros medios, ¿no? Entonces la sociedad, cada uno manifiesta sus ideas, y a mí no me parece mal que haya una comunidad autónoma española
que quiera ser independiente y que lo diga, lo exprese, y de alguna manera tenga una dinámica de captación de ciudadanos que quieran eso. A mí eso me parece, creo que sería antidemocrático no permitirlo, ¿no? Porque cada uno, siempre que eso no vaya unido a la violencia y a la coerción, que se transforme en una fuerza coercitiva en la Generalitat catalana para que eso se consiga, a mí eso me parece que es democrático y estoy totalmente de acuerdo. Es decir, o sea, que cada uno opina de lo que quiere, siempre que se respete a los demás, ¿no? Pero es que este no es el caso, es decir, se ha incumplido, se ha traicionado, se ha incumplido la Constitución, se han trasvasado todas las leyes, es decir, no se puede, tiene que ser un aviso de navegantes, no se puede decirle a estos lo que han hecho y sacarlos inmediatamente de la cárcel. Creo que además están siendo, por lo que sé, están cumpliendo la pena en las mejores condiciones posibles. Ya muchos presos en España quisieran tener las condiciones que tienen estas personas, lo cual no me parece mal, porque ya bastante se sufre perdiendo la libertad como para encima generar otro tipo de torturas y de dolor, ¿no? Pero quiero decir que me parece una discriminación con los demás ciudadanos que están en la cárcel, y es un crimen que tiene una naturaleza política, pero también tiene una naturaleza fundamentalmente jurídica, y es que se han transgredido las leyes. Había una cosa que citaba yo, y es que cuando comienza la mala prensa contra los indultos, Esquilo escribe dos tragedias, son las Danaides o Suplicantes, y luego está la Orestiada. Y precisamente lo que pretende Esquilo, que es el primer trágico democrático en Grecia, es decir, no señores, el indulto no lo puede dar el rey Pelasgo ni la diosa Atenea. El indulto lo tienen que dar los ciudadanos de Atenas reunidos en asamblea, porque ese es el corazón de todos los españoles. Si seríamos los únicos que cuando alguien transgrede nuestras normas de convivencia podamos contrariar al juez y decirle: señoría, usted es quién es usted, pero usted obviamente se debe al querer del pueblo, ¿no? Es lo que decían los romanos, la ley es lo que quiere y desea el pueblo. Entonces, en ese sentido, solo en ese caso se podría conceder el indulto, pero no por una de las partes del Estado, que sería el Poder Ejecutivo. Me parece una monstruosidad, ¿Quién queráis? Primero, me parece que Martín ha cometido un pequeño lapsus muy fértil, porque lo de Clausewitz es que la guerra es la continuación de la política del Estado por otros medios, y no al revés. Aunque es muy fértil porque se le puede dar la vuelta. Yo le he dado la vuelta intencionadamente. ¿Acaso la política no será una forma de guerra, pero por otros medios? Hace, no sé, un cuarto de hora, 20 minutos, dije que yo creo saber lo que habría hecho yo de ser presidente. Y era precisamente por la línea de... les habría exigido a cada uno de los condenados, o un escrito a cada uno de ellos, o un escrito elaborado por todos, pero firmado individualmente por cada uno de ellos, porque los indultos son individuales, un escrito, una solicitud, digamos, dirigida al jefe del Estado, con la misma redacción, mutatis mutandis, al presidente del Gobierno, al presidente del Congreso y al presidente del Senado, a la jefatura del Estado y a los representantes, al representante del Ejecutivo y los dos representantes del Legislativo, precisamente así, solicitando el indulto, solicitando los indultos individuales. Yo, si yo fuese presidente del Gobierno, evacuaría consultas con el jefe del Estado y con los presidentes de Congreso y Senado, les pediría, digamos, de alguna manera, permiso para llevar a cabo lo que, de alguna manera, es una prerrogativa propia del señor presidente a través del Consejo de Ministros, y se lo consultaría al Parlamento. Yo iría al Parlamento y lo consultaría. En función de esto, de lo otro, más allá, por estos argumentos, por estas razones, tal, les pido a ustedes una autorización para indultar a estos señores. El Congreso se manifiesta, además en este caso estaría ganado, en este momento. Si el Congreso se manifiesta, el Parlamento, después el Congreso, después el Senado, y ya está. El presidente tendría la autorización, en caso de haber resultado favorable a su tesis de los indultos, para proceder al indulto, pero lo habría hecho a través con la autorización, después de consultas, la autorización de los representantes del pueblo español. Y entonces así evidentemente te evitas fotos de Colón y te evitas todo, porque cualquier resolución que hubiese tomado el Parlamento de manera estricta y rigurosamente democrática, no creo que ningún partido
por la puerta de atrás se fuese a hacer manifestaciones en contra de lo decidido por el Parlamento. De manera que habría garantizado la formalidad democrática de un proceso, eso sí, por supuesto, el escrito dirigido a la Jefatura del Estado, a la Presidencia del Gobierno, a la Presidencia del Congreso y a la Presidencia del Senado, tendría que estar redactado en términos de, efectivamente, cometimos un error. Eso es inviable. Eso Pues, en probabilidad matemática suceso imposible. Pues yo no sé si sería inviable. Por lo menos hay dos ya que muy posiblemente serían perfectamente el Junqueras y el... Fruto de una negociación. Y evidentemente tú negocias y le dices, o me escribes este papel, yo le doy curso a la Jefatura de Estado, a las presidencias, y si la Asamblea del Pueblo, los representantes del pueblo español, democráticamente elegidos, etcétera, etcétera, en representación del pueblo español, me autorizan a indultarte, te indulto. A la primera tontería que vuelvas a cometer, es un indulto, no una amnistía. Te quedan antecedentes penales, vuelves a la cárcel y con todas las agravantes que sean necesarias. Pero claro, yo no soy el presidente del gobierno. Yo estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo y creo que debería ser el procedimiento. Y además, a tiempo estamos, porque Julián, comentabas que hablar de estos temas, que aunque no son estrictamente locales, son importantes, yo también coincido contigo, porque al final esto está en todos los medios de comunicación, nos levantamos por la mañana, nos estamos duchando, afeitando y en la radio lo tenemos. Y nos afecta. Vamos en el coche. Totalmente. Y tal. Entonces, crear opinión, hablar de esto ante los ciudadanos, que luego lo comenta también tomándote un vino en el café y tal, yo creo que no hay que ocultar ni hay que huir de estos temas. Yo creo que estos temas también hay que afrontarlos. Yo, por ejemplo, no, o sea, que puedo estar a favor del indulto y me parece correcto además si fuera en estos términos, o puedo entender que el gobierno en un proceso de negociación, de gobernabilidad y tal, lo acometa, que también, pero para nada, eso no significa que yo tenga nada que compartir con Esquerra Republicana, por ejemplo, que no tengo nada que compartir. En todo caso, a lo mejor lo de republicanos sí, su visión. Bueno, una izquierda independentista no tiene que ver con una izquierda internacionalista, o sea, pero bueno, hay su más y menos. No es incompatible. Y sí, pero yo si tuviera que elegir, el internacionalismo va en contra del nacionalismo. si tuviera que elegir no estaría en Esquerra, seguramente, estaría en otra opción de izquierdas en Cataluña. Y luego cuando hablábamos de lo de partidos, con el tema de lo de la guerra y tal, se me venía a la mente, es que no recuerdo exactamente el nombre, pero cuando el 40 aniversario de la Constitución hubo un libro y una serie de escritos de jóvenes, ¿no?, que habían vivido la Constitución pero no habían nacido y tal, y el libro se llamaba algo así como Menos Caín, o sea, la Constitución había hecho que España fuera menos cainita y más Abel, es decir, al final, o sea, la Constitución, la ley de partidos y tal, te permiten ser menos cainita porque tienes por dónde encauzar esas disputas, ¿no? Y ahí estamos, porque también creo que por ahora no se hará el indulto. Hay un proceso que se está... ¿Quién lo duda, Gregorio? Bueno, pues es un proceso de negociación. Yo estoy totalmente convencido de que esto no se va a dar a cambio de nada y que habrá un proceso de negociación. Y otra cosa es la reacción de determinada parte del arco parlamentario que cuestiona eso, y yo hasta algunas veces dudo si es porque estén en contra o no del indulto, porque en circunstancias similares de gobernabilidad o no gobernabilidad, equivalentes, similares, quiero decir, equivalentes, bueno, pero había otros no, indultos. estoy dando un supuesto, estoy diciendo sí, que en situaciones similares o equivalentes, no sé yo si algunos de los que se van a hacer la fotografía en Colón estarían por un indulto en una circunstancia de que la coyuntura política les hubiera puesto en el mismo sentido. Pero que también es lícito, y vuelvo a insistir, que se aproveche eso para un desgaste del gobierno, ¿no? Entonces, que una cosa que crea polémica dentro de la sociedad española, que crea disputa, sea de alguna manera, no quiero utilizar la palabra instrumentalizada, pero de alguna manera abanderada o no por la oposición, pues me parece también que hay que entenderlo y es lícito. Y más en unos momentos en que la oposición, pues por un lado tienes al PP con un montón de problemas judiciales ahora que no paran de salir, viernes sí y viernes no, y tienes a Vox intentando dirigir la agenda de la política del bloque de la derecha en este país. Entonces se da todo el caldo de cultivo, se da
Se junta el hambre con la gana de comer. Vamos porque ya hemos consumido la primera media hora de charla, de coloquio, y toca visitar empresas. Antes, yo le voy a proponer a los telespectadores y a los tres invitados de hoy que reflexionen y mediten sobre una cuestión en la que les invitaré a hacer su propio análisis cuando lleguemos a cabo la reanudación. ¿A quién pasará factura política y, por tanto, electoral los indultos? ¿Al Gobierno o a la fuerza de centro-derecha en la oposición? No se vayan, en 5 minutos regresamos. Estamos en la tertulia de Televaldepeñas, repasando, mejor dicho, el escenario político que se ha establecido en nuestro país en el corto plazo, con esa convocatoria de manifestación el próximo domingo en Madrid en contra de los indultos que todo indica a que se van a consumar por decisión del Gobierno a los encausados y condenados por el proceso catalán de 2017, y yo daba paso a este paréntesis publicitario instando a los invitados, al profesor Martín Miguel Rubio Esteban, a Ángel Rivas, profesor también, y a Gregorio Sánchez Llévenes, exconcejal de Izquierda Unida, que hiciesen su hipótesis sobre a quién va a pasar factura electoral si finalmente se decretan estos indultos a los encausados catalanes. Pero había dejado con la palabra en la boca, opinándose encima, al profesor Ángel Rivas, y antes de pasar a esta contestación que yo les solicito, pues te pido que intervengas. Sí, no, ya que utilizas la palabra hipótesis, pues precisamente en la hipótesis que yo planteaba antes, si yo fuera presidente, hay que tener en cuenta una cosa, muy posiblemente a la hora de hacer una consulta, por ejemplo, el señor presidente Pedro Sánchez ante el Parlamento, explicándoles las razones por las que le pide un voto favorable al indulto, ahí surgiría la cuestión de la disciplina de partidos, la cuestión de la ley de hierro de las oligarquías, de Michels y todo esto, y entonces ahí tendrían que mojarse los diputados y decir claramente, voto según disciplina de partido, según lo que está diciendo mi presidente, por ejemplo, los del Partido Socialista me refiero, incluso los amigos de coalición, ¿no? En este caso no había ningún tipo de... Pero es que en el Partido Socialista hay muchas voces en contra, bueno, muchas, posiblemente en términos absolutos no, pero en términos relativos sí, hay un cierto número de votos, un cierto número de voces en contra del indulto, ¿eh? Solo hay que pensar, pues, la gente que se pudiera haber influida por las palabras, pues, de Felipe González, que como todo el mundo sabe no es una autoridad intelectual en nada, o de Alfonso Guerra, que es una autoridad intelectual en absolutamente nada, pero que en todo caso tienen enorme influencia entre las filas del PSOE, y a lo mejor se podrían encontrar con la sorpresa de que la simple propuesta en el Parlamento quedaba rechazada porque un buen número de diputados del PSOE vota en contra, y ahí se acabaron los indultos, se acabó la historia, se acabó el proceso, y el proceso de los indultos, y al procés también se acabaría ahí. Eso no se va a acabar nunca, eso va a seguir para toda la vida, pero sería interesante. Pero bueno, precisamente magnífica tu intervención, pero eso es imposible por una razón. La ley de Mitchell, que has anunciado tú, la ley de hierro de los partidos, aumenta su fuerza de coerción sobre los diputados a medida que estos sean más mediocres. Efectivamente, claro. La mediocridad de la clase política española hoy es absoluta. Yo recuerdo cuando lo decía Hayek, si me permites, lo decía Hayek, ¿por qué es bestial? ¿Por qué terminan siempre gobernando los peores? Es muy inferior, el nivel cultural del Parlamento español es alucinante. Yo recuerdo cuando se legalizó al Partido Comunista, que en ese momento era un movimiento cultural absolutamente fastuoso, los mejores, teníamos a Carlos París, a Faustino Cordón, a Manolo Sacristán, es decir, nos encontrábamos con gente de las que uno debía ponerse de rodillas. Gustavo Bueno, que no tenía escuela. Gustavo Bueno entonces estaba en una situación un poco complicada, pero bueno, quiero decir que había, tanto en el arte, en el mundo del arte, de la filosofía, el Partido Comunista, que era el único que de alguna manera se había enfrentado a la dictadura, porque los demás estaban de vacaciones. Entonces había un nivel que él lo representaba de la clase, que yo estoy convencido de que esto del indulto no se hubiera dado. Es decir, con la categoría moral
que tenía la izquierda y la derecha que venía de donde venía, pero que quería de alguna manera romper con esa interinidad que había representado la dictadura. Todas las dictaduras son interinas, se vuelve otra vez a la normalidad siempre, pero es que la decadencia de... Es decir, poder hablar de un relacionar, y no tengo, a nivel personal no tengo nada contra este señor, pero vamos, entre el Pablo Iglesias que se nos ha ido y hombre, y Santiago Carrillo, hay unas diferencias bastante notables, pero también de aquella clase política y esta. Yo estoy convencido de que la política se ha hecho absolutamente de un salvajismo mediocre tremendo. Estos van a la corta, es decir, lo del indulto. Yo, por ejemplo, no vería mal el indulto, y no me importa decirlo desde mi posición de afiliado del Partido Popular, si pasasen 3 o 4 años. A mí eso no me bueno, ya está bien, o sea, ha quedado claro, ha demostrado que estos señores han cometido un delito, se han pasado, tampoco consiste la justicia en pasarse, en ensañarse con el... Y ya han quedado desautorizados y demás, pero es que como quien dice, el crimen se produjo ayer. Oportunismo. Y creo, y lo vuelvo a repetir, la mediocridad moral e intelectual de la clase política actual explican esto. Sí, yo ha dicho una cosa Martín Miguel, que es lo de ir a la corta, y es eso. Yo creo que el gran problema de la política en este país, pero yo diría hasta a nivel internacional, o sea, lo hemos tenido en Estados Unidos, lo tenemos en muchos más sitios, es eso, es ir a la corta. Y la diferencia, yo no viví lo que he podido leer o estudiar de la época de la transición o tal, era lo que aquella gente trabajó ideológicamente, se formaba parte de las élites culturales del país, porque las renuncias que hicieron y tal. Es que llegaron después de tantos años formándose, creando lo que era la España que luego trajo la transición culturalmente, ¿no? En todos los ámbitos y en todo lo que es todo el espectro parlamentario, ¿no? Hubo gente también de liberales, gente de centro, gente de derecha reformista, es decir, o sea, que ahora no da tiempo, es decir, ahora estamos en elección tras elección y yo creo que llega el que más capacitado está para aguantar esa vorágine de elección tras elección, más que el que esté más capacitado. Y en esa vorágine de elección tras elección, pues tenemos lo del indulto o tenemos otras decisiones que se toman pensando en los siguientes momentos electorales. Tenemos ahora unos datos que están encima de la mesa, porque aquí siempre se funciona por datos. Aquí todo el mundo está haciendo encuestas todos los días, a todas horas, ¿no? Y entonces, en un momento en el que el proceso ha bajado el nivel de aceptación del independentismo en Cataluña, te planteas, porque eso piensas que es positivo para tus intereses, te planteas ser generoso con esos que antes querían la independencia y ahora dejan de querer la independencia, pero no quieren que se masacre al derrotado o que se humilla al derrotado, ¿no? Entonces yo creo que se plantean las cosas en esos términos, ¿no? Y se utilizan esos datos, esas encuestas, esos momentos para tomar decisiones que a la larga, y ya como decía, pueden beneficiar o no. Yo creo que depende de cuándo pudieran ser las elecciones generales, beneficiaría o perjudicaría a un bloque, o al gobierno o a la oposición. No tanto la decisión en sí, sino como en el momento en el que pudiera haber unas elecciones. Si es de aquí a 2 años, nadie se va a acordar. Si es este verano, es a la vuelta del verano, sí, es diferente. Ángel me ha dado pie para que podamos seguir avanzando en el transcurrir de esta tertulia, mencionando a Felipe González y a Alfonso Guerra, cuya dimensión intelectual no juzgaré, pero su capacidad de liderazgo es absolutamente indudable. No. Y ambos... Pero a veces el liderazgo, tú mira a Adolf Hitler... Se han pronunciado, ambos se declaran, por lo menos Felipe González, huérfano, en cuanto a que no se ve representado en su partido. Huérfano es quien no tiene padre, no quien no tiene hijos. Claro que no tiene hijos. ¿Qué sucede? Intelectuales y políticos me refiero. Que en Castilla-La Mancha... Montas un páramo político y no tienes hijos. Claro. Ahí hay una persona que no hay manera de redimir, que es Emiliano García Paje, que es y será contrario a Pedro Sánchez. Creo que ha quedado radicalmente claro. Y su pronunciamiento en contra de esos indultos es tan diáfano y tan claro como el de Guillermo Fernández Vara. Disculpa que está en el partido que está. No, perdóname, hay una contradicción ahí y bueno, estoy convencido que Gregorio lo conoce ya. Efectivamente, yo creo que Paje
persona, desde luego, yo no llamaría tonto a Paje para nada, es un tío listo, un tío que ha visto los dientes, le han salido los dientes en la política, pero vamos a ver, Paje también se parece mucho a Sánchez en lo siguiente que te voy a contar. El Partido Popular ha intentado que se vaya a debate a las Cortes de Toledo, se vayan a las Cortes de Toledo, obviamente, a debatir el tema del indulto y que se mojen los representantes de Castilla-La Mancha y digan qué opinan. Incluso llegó el Partido Popular, por si votar era mucho, sencillamente que se debatiese y que se hiciese, pues por ejemplo, yo qué sé, un manifiesto común entre todos y demás. No lo ha permitido. O sea, Paje no ha permitido el debate de los indultos en el Parlamento de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Entonces, me parece una contradicción el estar, cuando tú como periodista se lo preguntas y puede lanzarse por los... pero luego no permite que los políticos... Exactamente, eso parece una contradicción. Revela que quiere estar... y repicando. Exactamente, iba a decir, sorbiendo y mordiendo, ¿no? Lo que no ha querido hacer es darle carrete a la oposición, pero su opinión es clara y diáfana en contra de los indultos, y ya digo, no solo es el único líder autonómico del Partido Socialista que se está pronunciando claramente, sin ningún tipo de complejo, en contra de lo que está diciendo su... Pero eso tiene que ver también, los líderes del Partido Socialista siempre del interior piensan diferente de la periferia, siempre hay una situación ahí. ¿La periferia de España? O sea, Cataluña, el País Vasco... Cataluña no es periferia de nada. No, quiero decir, la península... Cataluña es el centro de su mundo. La península, los líderes regionales del PSOE, más centralistas, o más de la España central, no serán los asturianos. No, en general, siempre hay un discurso diferente cuando tiene que ver con temas consumo interno, si es que no tiene. O sea que... Y aparte porque efectivamente están ahí las encuestas que dicen que o toma una posición de voz dura o posiblemente pues se tendrá que salir con rabo entre las piernas. Exactamente, es pura electoralismo. Vamos a ver, ahora se puede entender, en Cataluña piensan algo y en el País Vasco lo pueden entender, y hasta lo pueden entender en Galicia. Y entonces los líderes del PSOE de esas comunidades tienen posiciones. En Cataluña piensan algo y nosotros en Castilla-La Mancha entendemos a lo mejor otra cosa más diferente, o no entendemos hasta los madrileños, perdón, hasta los socialistas madrileños. Claro, hay notables voces discrepantes. Entonces, ¿cómo no va a haber voces discrepantes con un personaje como Pedro Sánchez y sus amigos? Vamos a ver. Yo no tengo ninguna necesidad de ser aquí compasivo con esta gente. Pedro Sánchez no tiene ni la altura intelectual, ni la altura personal, ni la altura política como para ser presidente del gobierno del Reino de España. Es que es de chiste. Ni de liderar ya está, yo lo he dicho. Pero también es lo que yo decía, es decir, Felipe González, que tampoco es que sea un lumbreras, no lo era, pero tuvo la suerte en aquel momento de tener un gobierno absolutamente de gente buenísima. Es decir, cuando por ejemplo un Jorge Semprún es ministro de Cultura y comparamos a Jorge Semprún con lo de risa que hay ahora, pues entonces dices, pero claro, estoy queriendo decir que no estoy intentando salvar al presidente, estoy diciendo que el presidente responde al modelo político que la sociedad española desgraciadamente ha construido. Los amigos de... A mí, por ejemplo, el ministro que más me gusta, primero porque es el más listo y es un poco, y lo ponen a parir, pero es un rara avis, es el Castel. Sí, claro. Castel es un tío absolutamente coherente, el tío es un trotskista y dice claramente, vamos a ver, a la cultura hay que dejarla moverse, lo único que hay que hacer es financiarla. Pero su organización y las cosas que produzca hay que dejarla, eso es puro trotskismo. Yo creo que es el tío, y precisamente en el no hacer nada está su sabiduría política. Pero vamos a ver, que es muy flojo, pero no podemos decir que es muy flojo sin mirarnos a nosotros. Es que el problema es que los 350 en general son bastante flojos. Ahora ya no hay política. Los 350 o los 21 que pueda haber en el Ayuntamiento de Valdepeñas o tal, son reflejo de la sociedad. Somos reflejo de la sociedad. Es decir, ahí llega lo que la sociedad manda. Yo no estoy tan seguro de eso. Ahí llega lo que la sociedad manda. Yo creo que ahora no hay política. Lo que hay es continua asesoría de campaña. No hay política, ese es el problema, que hay continua asesoría de campaña. Sí, entonces, lo he dicho ya antes. Claro, entonces, asesoría de campaña incluye que si el Twitter, que si el Facebook, que si esto, que si lo otro. No hay discurso político, un discurso político coherente, un discurso político bien construido. Son, ¿cuántos son? 140 y pico caracteres, pum, 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 pum. Y se acabó. Entonces, este es el nivel del discurso.
Este es el nivel de discurso. Cuando todo es asesoría de campaña... Y el argumentario por la mañana, que no tiene que... Claro. Entonces, ni así, siquiera en este, pero que eso refleja... Vamos a ver, en España... Yo que soy muy crítico conmigo mismo y con mis compatriotas, o como se quiera decir, tampoco somos tan tontos los españoles, tampoco somos tan tontos. Pero es verdad que hay unas estructuras... ha empeorado mucho el gusto, claro, ha empeorado mucho hay el gusto. unas Por ejemplo, estructuras que... la voracidad con la que el político... ya no se dosifica el político, quiere salir todos los días sale en el Twitter. Claro, Eso hace años, en un país normal, con cierta clase, se quemaba el político. En Roma, por supuesto, es una cosa curiosa, durante la República Romana, el político intentaba dosificarse muchísimo, porque los romanos, o ver otra vez al mismo tío todos los días, cansaba un huevo, perdón por el casticismo. Aquí... Y entonces necesitaban que otros dijeran las cosas que ellos pensaban. Entonces el cónsul no estaba todos los días tocando. Aquí tenemos las una narices. concejala, Aquí, que además Vitoriano, comparte, había el dicho de Paquita sal y pun, ¿no? Y se criticaba, y no hace tantos años de eso, y criticamos la excesiva visibilidad, que entonces, la sobreexposición que muy entonces bien. había. Pues eso indica buen gusto por parte del pueblo de Valdepeñas, el que cuando ya me tienen visto... Pero ahora hemos cambiado de tal manera que no salgas y verás. Y después hay otra cosa, que hasta hace unos años, el político medio de un cierto nivel, un poquito más que el medio, si tenía algo que decir, dejando aparte el Parlamento, el atril, escribía un libro, 250 páginas, exponía sus ideas en el libro, presentaba el libro abría un debate, hasta se iba a la tele, a algún programa, al Dragó, al que fuese, y habría aguas de un debate, pero con una estructura, con una exposición de ideas coherente, seria. En la actualidad, los libros que publican los políticos, lo siento por la parte que te toca, el último que publicó, por ejemplo, Rajoy, es de chiste. El libro que le escribieron a Pedro Sánchez es más de chiste. Es una cosa que decir, está clarísimo que efectivamente en la clase política, en los sectores más altos, en los sectores medios, posiblemente haya gente que está muy tapada, pero con gran capacidad intelectual, pero que no. Es porque se ha americanizado. Es el principio de Peter. Ni Rajoy, ni Sánchez, ni nadie, y fíjate, soy afiliado además apasionado liberal, ¿no? Sí. Pero hay una cosa que es evidente, es decir, hoy hubo una época en la transición en que efectivamente lo que decía uno podía tener sus asesores, pero nacía del sentimiento profundo del político. Cuando hablaba Carrillo podía tener sus asesores, pero cuando hablaba Fraga podía tener sus asesores, pero nacía de Fraga. Eran sus ideas, vamos a ver, es que estamos hablando de que son como señoritas, por decirlo de una manera un poco pedestre, o actores que aprenden el papel cada 24 horas del jefe de gabinete, que le dice: presidente, que de acuerdo a lo que quiere la gente oír, va usted a decir esto. Es lo que decía Gregorio, se está viviendo a cada 24 horas. Entonces, claro, cuando uno hace una política de día a día, pues obviamente las incoherencias son brutales. Pues mira, una pequeña anécdota la cuento muy rápido. Hace muchos años ya, en el Parlamento de Galicia, yo iba con una cierta frecuencia a la galería de invitados para ver, cogías entrada, digamos, llegabas a tiempo y entrabas. Era un debate terrorífico, brutal, entre José Manuel Beiras y Manuel Fraga. Se dijeron lo que no está escrito, se dijeron lo que no deberían haberse dicho. Terminó el debate y yo me fui a una cafetería que había allí en la acera de enfrente a tomar algo, con unos amigos que habíamos estado en la galería. Y en esto entra Beiras, y yo, anda, mira Beiras, y detrás entra Fraga. No era casualidad, entraban juntos. Se habían ido a tomar un vino en la barra a seguir hablando. Ni se pegaban, ni se mataban, ni se gritaban, nada, hablando entre ellos. Y de esa conversación después salió la presencia de los dos en una defensa de tesis doctoral, que ahí sí que se pelearon a ver quién era el presidente. Pero bueno, quiero decir, que eran Fraga, que no podía ver a Beiras, Beiras, que no podía ver a Fraga, pero se ponían a hablar tranquilamente. Había una gran diferencia intelectual entre los dos, No, tanta no. Yo creo que sí, pero no, vamos. Tanta no. Fraga ha sido, desde luego, dentro de lo que es del mundo de la política, hablo de cultura, pero de cultura, la cultura de Fraga era una cosa absolutamente enciclopédica por completo. Yo fui a hacerle una... Pero Beiras tenía nivel, Sí que tenía nivel. Lo que pasa es que ha sido menos conocido porque no ha saltado tanto a la política nacional. Yo tengo un libro dedicado por Fraga, en una ocasión que le fui a aprovechar la hora de atención al ciudadano, a las 7:30 de la mañana,
así no iba nadie, claro, pero yo aparecí allí. A las 7, yo estaba allí a las 7:25, entonces se puso a hablarme de... Y al final me dijo, le voy a dedicar a usted un libro. Entonces me cojo un libro que tenía por allí, El pensamiento conservador español. ¿Cómo se llama usted? Ángel Luis Rivas. José Manuel Pérez, puso allí. Se lo dedicó José Manuel Pérez. Hay una cosa que tiene que ver con Valdepeñas y Nieva Fraga, muy poca gente lo sabe. Nieva dedica las obras completas que editó la Junta de Castilla-La Mancha, al primero que se lo dedica, curiosamente, y tengo yo esa obra por circunstancias, esa dedicatoria, la dedica Manuel Fraga Iribarne, porque entonces, hubo una época en que representar, es decir, hacer la coreografía en la Unión Soviética era muy complicado. Claro. Y luego volver y tal y cual. Y entonces, Fraga, que conocía a Nieva y además admiraba el talento de Nieva, pues obviamente pues le permitía, hacía todo el papeleo para que pudiera a la Unión Soviética volver y demás. Quiere decirse que Fraga tenía porque obviamente Nieva nunca fue del PP, eso es evidente. Fraga con la dictadura. Pero quiere decir que él admiraba al genio y todo aquello que aportaba a España, cultura y demás, él siempre lo apoyó. Bien, sucede, y ustedes lo notarán, que había marcado yo una hoja de ruta al inicio de este programa, que obviamente la hemos dejado, nos hemos salido totalmente del itinerario, pero es que no quería malograr esta conversación, que francamente me ha parecido bastante ilustrativa y apasionante. Solo me vais a permitir, aunque sea, aprovecho este impasse para 1 minuto por persona y acabamos. Una lectura, una opinión del estado político de nuestro pueblo, de Valdepeñas, después de 18, se cumple el ecuador de la legislatura 2019-2023. Ambos tenéis el retrovisor de haber salido tú hace un cuarto de hora y tú hace 20 minutos. Entonces, ¿cuál es vuestra visión en el marco político en el que nos movemos hoy por hoy en Valdepeñas? Yo no puedo dar una opinión porque salí y no he estado en contacto con lo que habéis... Es decir, que yo creo que estará más bregado en esto Gregorio. Yo lo que sí es evidente, pero es evidente desde un punto de vista de sentido común, pero no es lógico. Bien. Es decir, yo creo que tenemos un alcalde que lleva muchos años, lo cual no es ilegítimo, porque si el pueblo le vota, ahí está el tema, pero es evidente que al más listo pues se le van acabando las ideas, se puede repetir una y otra vez, y creo que en principio en democracia es bueno el cambio, pero tampoco tengo pruebas ni hechos de estos 2 años que avalen mi teoría sobre que el alcalde se repite mucho o no lo sé. En principio es democrático que gane las veces que quiera, porque no hay límite para el tema y eso lo tiene que decidir el pueblo de Valdepeñas, pero considero que el ciclo de Jesús Martín pues es posible que se esté terminando, y en ese sentido pues se abre unos años futuros de mucho interés de ver quiénes son los iniciadores del siguiente ciclo. Es lo único que puedo decir. Gregorio. Pues yo creo que es de toda la tertulia la vez que más en contra o más opuesto la opinión voy a estar con Martín Miguel. Yo creo que esta legislatura es un paseo militar, un desfile. Es decir, por eso que hablábamos antes de la meritocracia y tal. Creo que el nivel general, ¿no?, por muchas circunstancias hace que la legislatura sea tan fácil, que lo más fácil es una repetición de resultados, pues si no exactamente igual, muy parecidos. Ángel Luis, no sé si te quieres pronunciar o no, damos no, derecho paso al epílogo. Sí, si me permiten, sí. Pues ¿Sí? Adelante. Bueno, yo quería leer, hoy va a ser brevísimo, 4 líneas. 4 líneas que están incluidas en este libro de Franz Leibowitz, Un día cualquiera en Nueva York, que recoge 2 libros que ya están publicados en español hace años, de esta escritora estadounidense, neoyorquina, muy neoyorquina, con la cual ha hecho hace 1 año y pico Martin Scorsese un documental que está en una de las plataformas, en Netflix. Y bueno, en uno de los libros, uno de los capítulos se titula Sugerencias para adolescentes, y una de las sugerencias para adolescentes dice lo siguiente: piensa antes de hablar, lee antes de pensar, eso te dará materia de reflexión sobre tus limitaciones.
una sabia iniciativa a cualquier edad, pero más a los 17 años, cuando corres un mayor riesgo de llegar a conclusiones preocupantes. Piensa antes de hablar, lee antes de pensar. Fran Lebowitz. Muchas gracias. Amén. Esto ha sido todo por esta semana. Les emplazamos a un nuevo encuentro con la tertulia de actualidad dentro de 7 días. Martín Miguel, un placer volverte a escuchar, francamente. Gracias, Julián. Ángel Luis Rivas, un placer. El gusto no lo soy capaz de contener. Déjalo del gusto a la Exactamente. Ya va. Y Gregorio, pues suponemos que, no sé, quizás tengas ahora menos disponibilidad para con esta tertulia, o no sé si eso sea bueno o malo. Bueno, Esperemos tenerte aquí con habrá mucha frecuencia. habrá que ir desintoxicando también un poco todo, ¿no? Bueno, periodo nuevo, vida nueva, la política atrás, pero muchos somos los que tenemos en la cabeza que esto es un paréntesis. Bien, dicho lo cual, yo les emplazo, como decía, dentro de una semana y les doy el fuerte abrazo de siempre. Hasta luego.